Mis hermanos, buenos días. No sé si están tristes, si están alegres, porque solo les veo sus hermosos ojos, pero me alegra que podamos reunirnos. Podemos tener muchas limitaciones, pero la palabra de Dios no ha sido amordazada, sino que corre y es glorificada. Creo que todos nosotros en algún momento hemos pedido por crecimiento espiritual, ¿cierto? Le pedimos a un hermano, a un grupo, le pedimos a alguien por crecimiento espiritual. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Significa conocer más a Cristo, ser más como Cristo, mostrar las obras de Cristo? ¿Qué significa crecimiento espiritual? Quizá esas preguntas previas pueden reunir lo que significa crecimiento espiritual. Sin embargo, antes de realizar las obras de nuestro Padre, de nuestro Señor, que testifican de Dios, necesitamos algo previo. Y quiero traer a sus mentes el mensaje anterior, porque nadie por sí mismo puede actuar conforme a la voluntad de Dios. Nadie puede actuar por sí mismo conforme a la voluntad de Dios si no experimenta la danza trinitaria en su vida. ¿Recuerdan? Necesitamos la identidad del Padre. Por Jesucristo somos llamados hijos de Dios. Necesitamos la esperanza del Hijo de Dios, quien restaura todas las cosas, empezando por nuestra relación con nuestro Creador. Necesitamos la seguridad del Espíritu que nos dirige a recordar la obra innegable de Cristo y nos dirige a confiar en ella. Y estas verdades dirigen al apóstol Pablo a orar. ¿A orar por qué? Porque la iglesia, los creyentes, nosotros, nos enfoquemos en un mayor y mejor entendimiento de la obra de Dios en Cristo. Y vamos a verlo en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Este es el texto que estudiaremos en estos minutos. Y allí, mis hermanos, en sus casas, por favor, busquen Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Este es el texto de la palabra de nuestro Dios. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Oremos. Padre Celestial, estamos ante
tu divina, gloriosa, magnífica palabra. Y en este momento queremos gustar de ella, queremos escuchar tu voz. Queremos ver, oh Dios, toda esa gloriosa virtud espiritual que has puesto en tus sagrados escritos para nosotros, tu pueblo. Y por eso queremos, oh Dios, estar atentos, que nuestros oídos estén dispuestos, nuestras mentes estén concentradas y nuestros corazones estén aptos para recibir tu palabra gloriosa y poderosa. Necesitamos este texto, Padre, como iglesia. Te pido que quienes estamos aquí presentes, quienes estamos en casa, Padre, nos bendigas a todos con tu palabra y veamos la gloria, oh Dios, y la majestad de tu Hijo y cómo nos llamas a conocerte y a entenderte y a buscarte más y más. A ti sea la gloria, Padre, y bendice este mensaje para nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, enfoquémonos en un mayor y mejor entendimiento de la obra de Dios en Cristo. Por sobre todas las cosas, necesitamos ver más allá de lo evidente. Esa frase es familiar para algunos. Y necesitamos conocer más y mejor la obra y las implicaciones de lo que Cristo experimentó como Hijo de Dios. Si esto significa orar por crecimiento espiritual, entonces vamos por buen camino, teniendo presente 3 consideraciones que nos plantea el texto. Vamos a ver la necesidad de un mayor y mejor entendimiento. Vamos a observar el contenido de un mayor y mejor entendimiento, que es lo que debemos conocer y entender. Y tercero, necesitamos ver la base, el fundamento, el porqué de un mayor y mejor entendimiento, de un mayor y mejor conocimiento. Entonces, miremos por el texto la necesidad de un mejor y mayor entendimiento ante la manifestación gloriosa de la Trinidad en la salvación. Pablo agradece, dice el versículo 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, el asombro ante la verdad de que Dios lo ha hecho todo, resuena con acciones de gracias. Además, porque los hermanos de Éfeso han creído en Jesucristo, quien es el centro del plan redentor de Dios. Y si Jesucristo es el centro, entonces esto resulta en algo, resulta en amor. ¿Amor para quiénes? Dice el texto, para con todos los santos. Para con todos los santos. Así como es absurdo, y lo veíamos en el mensaje anterior, así como es absurdo tener divisiones en la iglesia, porque a todos nosotros se nos dio las mismas promesas y esperanzas en Cristo. También es ridículo, no me gusta esa palabra, pero la voy a utilizar. También es ridículo no amar como Cristo lo hace, ya que todos fuimos amados de la misma manera. Todos fuimos amados de la misma manera. Nuestro Señor no entregó más sangre por estos que por aquellos. No entregó más sangre por el pastor José Fernando que por Cristian. Él no fue levantado en la cruz por mí solamente. Y quiero que retrocedamos un poco en el texto y veamos el versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho bondad para con nosotros, plural,
en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Todos somos partícipes de un mismo propósito. Y por lo tanto, todos somos capacitados para ejercitar el amor de Dios para con toda la iglesia. Espero que me estén siguiendo. Plural, nosotros, todos. Y en la última consideración, más adelante en este mensaje, voy a recopilar un poco de eso, pero no quiero que nos perdamos de algo aquí, volviendo al versículo 15 y 16, y es que Pablo agradece, pero salta casi de inmediato de la gratitud a la urgencia de pedir algo. Él agradece, pero en su oración pide algo que todos los cristianos necesitamos. Todos los cristianos necesitamos. Versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene esa versión, puede recopilarla. En esta versión, el versículo 17 dice lo siguiente: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Las oraciones de Pablo están enfocadas en que la iglesia esté habilitada para conocer más y mejor a Dios. Que la persona de Dios sea más y mejor entendida por los creyentes de Éfeso. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa conocer más a Dios? ¿Qué significa entender más a Dios? Bueno, Pablo ha dejado ver su fervor en la oración en cuanto a la necesidad de que todos los cristianos conozcan más y mejor a Dios. Pero ¿conocerlo en qué? ¿Conocerlo en qué? Y lo interesante, y el mismo apóstol nos ayuda porque él va de menos a más. Y entonces es aquí donde vemos esa segunda consideración, y es el contenido de un mayor y mejor conocimiento. Vimos la necesidad de un mayor y mejor conocimiento, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el contenido? Cuando nosotros deseamos ver algo mejor, creo que alguien aquí ha usado binoculares. Bueno, si todos asintieron, o de pronto un microscopio. Cuando nosotros deseamos ver algo mejor y que está o muy lejos o es muy pequeño, ¿cierto? Tiene mucho detalle, entonces hacemos un zoom. ¿Sí? Un zoom, no zoom como el programa de conexión, no, un zoom. Un acercamiento. Y esto es lo que el texto hace. Entonces, el versículo 17 presenta esa idea general, pero el 18 hace el acercamiento. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Creo que aquí, con este zoom que da Pablo, se resuelve el misterio detrás de las palabras que están en el versículo 17, que dice espíritu de sabiduría y de revelación. Es que necesito el espíritu de sabiduría y revelación. Bueno,
definitivamente eso no se trata de un conocimiento místico o de una posesión estática, no. Se trata de iluminación para la vista, dice el versículo 18, ver más allá de lo evidente, ver más allá de lo evidente. ¿Y qué quiere Pablo que veamos? ¿Qué quiere Pablo que veamos? Creo que es bastante claro por el texto. Él quiere que veamos tres cosas y las enumera claramente. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que, primero, sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Segundo, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tercero, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Creo que muchos aquí anhelamos conocer más a Dios, ¿cierto? Amén. Queremos conocer más a Dios. Pero, ¿conocer qué? ¿Qué queremos conocer de Dios? Bueno, según Pablo, y es su petición, es su ruego, que conozcamos la esperanza de su llamamiento. Y la respuesta sobre cuál es esta esperanza ya la dio Pablo. Observen el versículo 8. Voy a leer desde el 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. ¿Qué? Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas son conciliadas por Cristo y en Cristo. Todos los creyentes somos adheridos a un mismo propósito. Esa es la esperanza del llamamiento. Hemos sido adheridos a un mismo propósito. Y quiero que nos adelantemos a Efesios capítulo 4. Y mírenlo allí en sus Biblias. Efesios capítulo 4. Versículos 4 al 6. Y aquí el apóstol recopila esa idea. Y que puede darnos aún más claridad de lo que esto significa. Él dice en Efesios 4, versículos 4 al 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es como las palabras del capítulo 1, pero más ampliado. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, ¿tú quieres conocer más a Dios? ¿Queremos conocer más a Dios? Entonces, enfócate o enfoquémonos entonces en ver que todos los creyentes tienen una misma esperanza de su llamamiento, porque lo que Cristo hizo fue reunir todas las cosas en Él. Cristo vino a traer unidad, vino a traer cohesión, armonía a aquello que no lo tenía. Su sangre fue derramada para que todo aquel que amaba el caos y las divisiones ahora participe del orden y la fraternidad. Pero Pablo quiere que sepamos otra cosa. Pablo quiere que sepamos de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, dice el versículo 18. Y lo más interesante, mis hermanos, lo más increíble es que Pablo ya nos dio a conocer de qué se trata. Y voy a volverlo a leer, versículo 7.
En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. No sé si voy a poderlo expresar, pero qué bendición la herencia que tenemos. Es increíble la herencia que tenemos. ¿Qué mayor riqueza que el perdón de nuestros pecados? ¿Qué mayor bendición que gozar de su gracia abundante? Porque sobre cualquier cosa, mis hermanos, y quienes están en casa, enfoquémonos en ver que como hijos de Dios se nos ha dado un galardón glorioso. La vida eterna. La vida eterna es nuestra. Porque el Señor y Salvador Jesucristo nos ha comprado para que seamos renovados y participemos de la gloria del Padre. Tú, mi hermano, no has sido, ojo con esa frase, la voy a decir muy bien, tú no has sido redimido para que tu aspiración sea la solución de problemas en este mundo. La sangre de Cristo vale muchísimo más que eso. Vale muchísimo más como para que el pecador aspire a las migajas de este mundo. La sangre de Jesucristo es para que reconozcas que no hay mayor riqueza que ser llamado hijo de Dios, ya que si somos sus hijos, entonces somos sus herederos. ¿Y qué heredamos? ¿Qué heredamos? ¿Salud, casa, carro, beca? Esa es la herencia de Satanás. Si no, pregúntenle al Señor con qué fue tentado. Los hijos de Dios heredamos disfrutar de nuestro Creador por siempre y para siempre. Y es una herencia que disfrutamos desde ya. Pero también hay un tercer elemento que Pablo quiere que conozcamos a más profundidad. Y es la extraordinaria grandeza de su poder. En el mensaje anterior que nos daba el pastor Nicolás, recopilamos una pregunta existencial. No sé si se acuerdan. No se acuerdan. ¿Cómo luchamos con el dilema de si somos salvos o no? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí vamos a ponerle otro poquito de filosofía a esto. Porque hay otra pregunta que es variante de esta. Y es, ¿cómo luchamos contra el pecado que parece dominarnos? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo luchamos contra el pecado que parece dominarnos? Entonces, para responder esa pregunta, viene otra y es, ¿qué necesitamos conocer? ¿Qué necesitas conocer tú, hermano, hermana? Bueno, necesitas conocer y saber y entender que Él, que Dios es muchísimo, muchísimo más poderoso que tú. Que tus fuerzas son insignificantes a la fuerza de su poder. Y lo interesante es que ese poder está disponible, está asequible a los hijos de Dios. Pero, ¿qué tan poderoso es Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? Y esa pregunta la vamos a responder en la tercera y última consideración del texto. Y es el fundamento, la base de un mayor y mejor conocimiento de Dios. El fundamento de un mayor y mejor conocimiento de Dios. Y respondamos la pregunta que plantea Pablo, aunque Pablo no lo plantea en forma de pregunta, pero es como si fuera una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Dice el versículo 19,
para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Sí entendemos la pregunta? ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Como no puedo ver caras, entonces van a levantar la mano. ¿Quiénes creen que Dios es poderoso cuando vemos la creación? Ok, gloria a Dios. Definitivamente creemos que Dios es poderoso cuando vemos, ¿cierto?, el firmamento, la naturaleza, la complejidad del cuerpo humano, y lo podemos ver por Romanos capítulo 1. Pero hay muchísimo más poder cuando miras a la cruz. Y aún más poder cuando miras la tumba vacía. Y aún el sublime poder para que su Hijo Jesucristo, hay más poder cuando Jesucristo en su cuerpo de gloria ha sido puesto por encima de todo lo creado en tiempo y en espacio para ser Señor de todo.